Hermanas y hermanos en Cristo Jesús, bienvenidas y bienvenidos a su canal Palabra Sagrada. En esta oportunidad vamos a presentar la lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 21 al capítulo 24. Evangelio según San Lucas del Nuevo Testamento, Antonio Fuentes Mendiola. Dice así la palabra del Señor. Alzando los ojos, vio a unos ricos que echaban sus ofrendas en el gazofilacio. Vio también a una viuda pobre que echaba allí 2 moneditas. Y dijo: En verdad os digo que esta viuda pobre ha echado más que todos, porque todos estos echaron como ofrenda de lo que les sobraba. En cambio ésta ha echado en su indigencia todo lo que tenía para vivir. Como algunos, hablando del templo, dijeran que estaba adornado con hermosas piedras y exvotos, dijo: Vendrán días en los que de esto que veis no quedará piedra sobre piedra, que no sea destruida. Le preguntaron: Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y cuál la señal de que estas cosas comienzan a suceder? Él contestó: Mirad, no os dejéis engañar, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo: Yo soy, y el tiempo se acerca. No los sigáis. Cuando oigáis hablar de guerras y revoluciones, no os aterréis, porque es necesario que sucedan primero esas cosas, pero el fin no será de inmediato. Y les decía: Se levantará pueblo contra pueblo y reino contra reino. Habrá grandes temblores de tierra, hambres y pestes en diversos lugares. Habrá cosas espantosas y grandes señales en el cielo. Pero antes de todo esto os echarán mano y os perseguirán, entregándoos a las sinagogas y a las cárceles, haciéndoos comparecer ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre. Esto os servirá para dar testimonio. Grabaos pues en vuestros corazones el no preocuparos por lo que habéis de responder, pues yo os daré tal elocuencia y sabiduría que no la podrán resistir ni contradecir todos vuestros adversarios. Seréis entregados incluso por padres y hermanos, parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis odiados por todos a causa de mi nombre. Pero ni un solo cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia salvaréis vuestras almas. Cuando veáis a Jerusalén cercada por ejércitos, sabed que se acerca su desolación. Entonces, quienes estén en Judea huyan a los montes, y quienes dentro de la ciudad aléjense, y quienes en los campos no entren en ella. Porque son estos días de castigo para que se cumpla todo lo que está escrito. Ay de las que estén encintas y criando en aquellos días, porque habrá una gran tribulación sobre la tierra y cólera contra este pueblo. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que se cumplan los tiempos de las naciones. Habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, desconcertadas por el estruendo del mar y de las olas, enloqueciendo los hombres de miedo y de ansiedad por lo que sobrevendrá al mundo, pues las potestades de los cielos se conmoverán. Entonces verán al Hijo del Hombre venir en una nube con gran poder y gloria. Cuando comiencen a suceder estas cosas, tened ánimo y levantad vuestras cabezas, porque se aproxima vuestra redención. Y les dijo una parábola: Observad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, al verlos conocéis por ellos que el verano está cerca. Así también, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que el reino de Dios está cerca. Os lo aseguro, no pasará esta generación hasta que todo esto se cumpla. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Vigilad para que vuestros corazones no se obcequen por el vicio, la embriaguez y las preocupaciones de esta vida, y venga de improviso aquel día sobre vosotros, pues caerá como un lazo sobre todos los habitantes de la tierra. Velad, pues, orando en todo tiempo, para que podáis escapar de todo lo que va a suceder y podáis estar firmes ante el Hijo del Hombre. Durante el día enseñaba en el templo y salía a pasar la noche en el Monte de los Olivos, y todo el pueblo madrugaba para ir al templo a escucharle. Lucas capítulo 22.
Se acercaba la fiesta de los ácimos, que se llama Pascua, y los príncipes de los sacerdotes y los escribas buscaban el modo de acabar con él, pero temían al pueblo. Entró Satanás en Judas, el llamado Iscariote, que era uno de los 12, y fue a convenir con los príncipes de los sacerdotes y magistrados la manera de entregárselo. Ellos se alegraron y quedaron en darle dinero. Él se comprometió y buscaba una ocasión propicia para entregarlo sin tumulto. Llegó el día de los ácimos, en que se debía sacrificar la Pascua. Y envió a Pedro y a Juan diciendo: «Id y preparadnos la Pascua para comerla». Ellos le dijeron: «¿Dónde quieres que la preparemos?». Y les dijo: «Cuando entréis en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entre, y diréis al dueño de la casa: El maestro te dice: ¿dónde está la sala en la que he de comer la Pascua con mis discípulos? Él os enseñará en el piso alto una sala grande, dispuesta. Preparadla allí». Fueron y lo encontraron todo como les había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando llegó la hora, se puso a la mesa con los apóstoles y les dijo: «Vivamente he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer, porque os digo que ya no la comeré hasta que se cumpla en el reino de Dios». Y tomando el cáliz, dio gracias y dijo: «Tomad esto y distribuidlo entre vosotros, pues os digo que a partir de ahora ya no beberé del fruto de la vid hasta que llegue el reino de Dios». Y tomando pan, dio gracias, lo partió y se lo dio, diciendo: «Esto es mi cuerpo, que es entregado por vosotros. Haced esto en memoria mía». Del mismo modo también el cáliz, después de haber cenado, diciendo: «Este cáliz es la nueva alianza en mi sangre, que es derramada por vosotros. Pero la mano del que me entrega está aquí conmigo a la mesa, porque el Hijo del Hombre se va, según lo que está decretado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado». Entonces comenzaron a preguntarse unos a otros quién de ellos sería el que iba a hacer aquello. Se suscitó también entre ellos una discusión sobre quién de ellos sería considerado el mayor. Él les dijo: «Los reyes de las naciones las dominan, y los que tienen potestad sobre ellas reciben el nombre de bienhechores. Pero vosotros no seáis así, sino que el mayor entre vosotros sea como el menor, y el que manda como quien sirve. Pues ¿quién es mayor, el que está a la mesa o el que la sirve? ¿No es acaso el que está a la mesa? Pues yo estoy en medio de vosotros como quien sirve. Vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Por eso yo os preparo el reino, como mi Padre me lo preparó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis sobre tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Simón, Simón, mira que Satanás os busca para cribaros como el trigo, pero yo he rogado por ti para que no desfallezca tu fe. Y tú, cuando te hayas convertido, confirma a tus hermanos». Él le dijo: «Señor, estoy dispuesto a ir contigo hasta la cárcel y hasta la muerte». Pero Jesús le contestó: «Te aseguro, Pedro, que no cantará hoy el gallo antes que hayas negado por 3 veces conocerme». Y les dijo: «Cuando os envié sin bolsa, ni alforjas, ni sandalias, ¿acaso os faltó algo?». Ellos respondieron: «Nada». Entonces les dijo: «Pues ahora, el que tenga bolsa que la tome, y lo mismo la alforja, y el que no tenga, que venda su túnica y compre una espada. Pues os lo aseguro, debe cumplirse en mí lo que está escrito, y fue contado entre los malhechores, porque lo mío toca a su fin». Ellos dijeron: «Señor, he aquí 2 espadas». Él les dijo: «Basta ya». Salió y fue como de costumbre al monte de los Olivos. Sus discípulos también le acompañaban. Cuando llegó al lugar les dijo: «Orad para que no caigáis en la tentación». Y se apartó de ellos como un tiro de piedra, y puesto de rodillas oraba, diciendo: «Padre, si quieres, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya». Entonces se le apareció un ángel del cielo que le confortaba, y entrando en agonía, oraba con más intensidad, y su sudor se hizo como gotas de sangre que caían en tierra. Levantándose de la oración, fue a los discípulos, y los encontró adormilados por la tristeza, y les dijo: «¿Por qué dormís? Levantaos y orad, para que no caigáis en la tentación».
Todavía estaba él hablando cuando apareció un grupo de gente. El llamado Judas, uno de los 12, los precedía y se acercó a Jesús a besarle. Jesús le dijo: «Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre». Al ver los que estaban a su alrededor lo que iba a suceder, le dijeron: «Señor, ¿herimos con la espada?». Y uno de ellos hirió al criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Pero Jesús dijo: «Dejad, basta ya». Y tocando su oreja, lo curó. Dijo después a los que habían venido contra él, príncipes de los sacerdotes y oficiales del templo y ancianos: «¿Como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos? Todos los días estaba con vosotros en el templo, y no levantasteis la mano contra mí. Pero esta es vuestra hora y el poder de las tinieblas». Entonces le prendieron, se lo llevaron y lo introdujeron en la casa del sumo sacerdote. Pedro le seguía de lejos. Habiendo encendido fuego en medio del patio, estaban sentados a su alrededor. Pedro se sentó en medio de ellos. Una criada, al verlo sentado junto al fuego, fijándose en él, dijo: «También éste estaba con él». Pero él lo negó diciendo: «No le conozco, mujer». Poco después, al verlo otro, dijo: «Tú también eres de ellos». Pero Pedro replicó: «Hombre, no lo soy». Pasada como una hora, otro afirmó: «Cierto, también éste estaba con él, porque también es Galileo». Pedro dijo: «Hombre, no sé lo que dices». Y en aquel momento, mientras aún hablaba, cantó un gallo. El Señor se volvió y miró a Pedro. Pedro recordó las palabras que el Señor le había dicho: «Antes de que el gallo cante hoy, me habrás negado 3 veces». Y saliendo fuera, lloró amargamente. Los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y lo golpeaban. Entonces, cubriéndole con un velo, le preguntaban: «Adivina, ¿quién es el que te ha pegado?». Y otras muchas injurias decían contra él. En cuanto se hizo de día, se reunieron los ancianos del pueblo, los príncipes de los sacerdotes y los escribas, y lo condujeron a su tribunal, diciéndole: «Si tú eres el Cristo, dínoslo». Y les contestó: «Si os lo digo, no me creeréis, y si os pregunto, no me responderéis. No obstante, desde ahora, el Hijo del Hombre estará sentado a la diestra del poder de Dios». Entonces todos dijeron: «¿Luego tú eres el Hijo de Dios?». Les respondió: «Vosotros lo decís, yo soy». Pero ellos dijeron: «¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Nosotros mismos lo hemos oído de su boca». Lucas, capítulo 23. Se levantaron todos ellos y lo llevaron ante Pilato. Comenzaron entonces a acusarle diciendo: «Hemos encontrado a este sublevando a nuestro pueblo y prohibiendo pagar tributo al César, y dice que él es Cristo Rey». Pilato le preguntó: «¿Tú eres el rey de los judíos?». Él le respondió: «Tú lo dices». Pilato dijo a los príncipes de los sacerdotes y a la muchedumbre: «No encuentro ningún delito en este hombre». Pero ellos insistían diciendo: «Subleva al pueblo enseñando por toda Judea, desde Galilea, donde comenzó, hasta aquí». Al oír esto, Pilato preguntó si aquel hombre era Galileo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, se lo envió a Herodes, que por aquellos días estaba en Jerusalén. Herodes se alegró mucho al ver a Jesús, pues hacía bastante tiempo que deseaba conocerlo, porque había oído hablar de él y esperaba verle hacer algún milagro. Le hizo muchas preguntas, pero él nada le respondió. También estaban allí los príncipes de los sacerdotes y los escribas, que le acusaban con insistencia. Herodes, con su escolta, le despreció, y para burlarse de él le puso un vestido blanco y lo remitió a Pilato. Aquel día Herodes y Pilato se hicieron amigos, pues antes estaban enemistados. Pilato convocó a los príncipes de los sacerdotes, a los magistrados y al pueblo, y les dijo: «Me habéis traído a este hombre como alborotador del pueblo, pero yo le he interrogado delante de vosotros y no he hallado en este hombre delito alguno de los que le acusáis. Tampoco Herodes, pues nos lo ha devuelto.
así que nada ha hecho que merezca la muerte. Por tanto, después de castigarle, lo dejaré en libertad». Pero toda la muchedumbre gritaba diciendo: «Quita de en medio a ese y suéltanos a Barrabás». Este había sido encarcelado a causa de un motín ocurrido en la ciudad y por un homicidio. Pilato les habló de nuevo queriendo dejar en libertad a Jesús, pero ellos seguían gritando: «¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo!». Sin embargo, por tercera vez les preguntó: «Pues qué mal ha hecho éste. No encuentro en él causa alguna de muerte. Por tanto, después de castigarle, lo dejaré en libertad». Pero ellos insistían, pidiendo a grandes voces que fuera crucificado, y sus gritos cada vez eran más fuertes. Pilato decidió entonces que se cumpliera su petición. Dejó pues en libertad al que pedían, el cual había sido encarcelado por motín y homicidio, y a Jesús lo entregó a la voluntad de ellos. Cuando lo llevaban, echaron mano de un tal Simón de Cirene que venía de su granja, y le cargaron la cruz para que la llevara detrás de Jesús. Le seguía una gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y se lamentaban por él. Jesús, volviéndose a ellas, les dijo: «Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad más bien por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque vendrán días en que se dirá: dichosas las estériles, los vientres que no engendraron y los pechos que no amamantaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados: sepultadnos, porque si en el leño verde hacen esto, en el seco ¿qué se hará?». Llevaban también a otros dos, que eran malhechores, para ser ejecutados con él. Cuando llegaron al lugar llamado Calvario, le crucificaron allí, a él y a los ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús decía: «Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen». Y se repartieron sus vestidos echando suertes. El pueblo estaba mirando, y los magistrados se burlaban, diciendo: «Ha salvado a otros, que se salve a sí mismo, si este es el Cristo de Dios, el elegido». También los soldados se burlaban de él. Acercándose le ofrecieron vinagre, y le decían: «Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo». Había también una inscripción sobre él: «Este es el rey de los judíos». Uno de los ladrones crucificados le insultaba y decía: «¿Acaso no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros». Pero el otro le reprendía diciendo: «Ni siquiera tú, que estás en el mismo suplicio, temes a Dios». Nosotros en verdad estamos justamente, porque recibimos lo merecido por nuestras obras, pero éste nada malo ha hecho. Y decía: «Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino». Y le dijo: «Te lo aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso». Era ya como la hora sexta, cuando las tinieblas cubrieron toda la tierra, hasta la hora nona. Se oscureció el sol, y el velo del templo se rasgó por medio. Y Jesús, clamando con una gran voz, dijo: «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu». Y diciendo esto, expiró. Al ver el centurión lo que había sucedido, glorificó a Dios diciendo: «Verdaderamente este hombre era justo». Y toda la multitud que había concurrido para presenciar aquel espectáculo, al ver lo sucedido, regresaba golpeándose el pecho. Todos sus conocidos, así como las mujeres que lo habían seguido desde Galilea, estaban contemplando a distancia estas cosas. Había un hombre llamado José, miembro del Sanedrín, varón bueno y justo. Él no había consentido en la resolución y proceder de los demás, natural de Arimatea, ciudad de Judea, que esperaba el reino de Dios. Este se presentó a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Y descolgándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro excavado en la roca, en el que nadie había sido colocado todavía. Era el día de la preparación y apuntaba el sábado. Las mujeres que habían venido con él desde Galilea fueron detrás y vieron el sepulcro y cómo era colocado su cuerpo. Cuando regresaron, prepararon aromas y ungüentos, pero el sábado descansaron tal como preceptuaba la ley. Lucas, capítulo 24.
El primer día de la semana, muy de mañana, fueron al sepulcro, llevando los aromas que habían preparado. Y encontraron que la piedra había sido removida del sepulcro. Pero al entrar, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y sucedió que mientras ellas estaban desconcertadas por esto, se les presentaron dos varones con vestidos resplandecientes. Como se asustaran e inclinasen su rostro hacia el suelo, ellos les dijeron: «¿Por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? No está aquí, sino que ha resucitado. Recordad cómo os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de pecadores y sea crucificado, y al tercer día resucite». Ellas se acordaron entonces de sus palabras, y regresando del sepulcro, anunciaron todo esto a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena, Juana y María la de Santiago, y las otras que estaban con ellas, las que contaban estas cosas a los apóstoles. Pero estas palabras les parecieron como un delirio y no las creían. Pedro, no obstante, levantándose corrió hacia el sepulcro, se inclinó y vio solo los lienzos. Entonces regresó a casa, admirado por lo sucedido. Ese mismo día iban dos de ellos a una aldea llamada Emaús, distante de Jerusalén 60 estadios. Conversaban entre sí sobre todos estos acontecimientos. Mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se les acercó y caminaba con ellos. Pero sus ojos estaban incapacitados para reconocerle. Y les preguntó: «¿Qué conversación lleváis entre vosotros mientras camináis?». Se detuvieron entristecidos, y uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: «¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha ocurrido en ella estos días?». Él les dijo: «¿Qué sucedió?». Y ellos le contestaron: «Lo de Jesús Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Cómo los príncipes de los sacerdotes y los magistrados lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros, sin embargo, esperábamos que sería él quien salvaría a Israel. Mas con todo, ya es el tercer día desde que esto ha sucedido. Es verdad que algunas mujeres de las nuestras nos sobresaltaron, porque fueron muy temprano al sepulcro, y al no encontrar su cuerpo volvieron diciendo que habían visto una aparición de ángeles, los cuales dicen que él vive. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro, y lo encontraron todo como dijeron las mujeres, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: «Oh necios y tardos de corazón para creer todo lo que dijeron los profetas. ¿No era preciso que el Cristo padeciera estas cosas y entrara así en su gloria?». Y empezando por Moisés y todos los profetas, les interpretaba lo que hay sobre él en todas las Escrituras. Y al acercarse a la aldea a donde iban, él hizo ademán de continuar. Pero le retuvieron, diciendo: «Quédate con nosotros, porque es tarde y ya ha declinado el día». Y entró para quedarse con ellos. Estando a la mesa con ellos, tomó pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Entonces se abrieron sus ojos y le reconocieron, pero él desapareció de su presencia. Y se dijeron uno a otro: «¿No es verdad que nuestro corazón ardía dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras?». Al instante se levantaron y regresaron a Jerusalén, y encontraron reunidos a los 11 y a los que estaban con ellos, que decían: «El Señor ha resucitado realmente y se ha aparecido a Simón». Y ellos contaron lo que había pasado en el camino y cómo le reconocieron en la fracción del pan. Mientras contaban estas cosas, él mismo se presentó en medio de ellos y les dijo: «La paz sea con vosotros». Sobresaltados y llenos de temor, creían ver un espíritu. Y les dijo: «¿Por qué os turbáis? ¿Y por qué surgen dudas en vuestros corazones? Ved mis manos y mis pies, soy yo mismo. Palpadme y ved que un espíritu no tiene carne y huesos, como veis que yo tengo». Y dicho esto, les mostró las manos y los pies. Y como ellos no acabasen de creer a causa de la alegría y admiración, les dijo: «¿Tenéis aquí algo que comer?». Ellos le ofrecieron entonces un trozo de pez asado. Y tomándolo, comió delante de ellos.
Y les dijo: Estas son las cosas que os decía cuando estaba todavía con vosotros, pues es necesario que se cumpla todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos acerca de mí. Entonces abrió sus inteligencias para que comprendieran las Escrituras, y les dijo: Así está escrito, que el Cristo debía padecer y resucitar de entre los muertos al tercer día, y en su nombre había de predicarse la penitencia para la remisión de los pecados a todas las gentes, comenzando desde Jerusalén. Vosotros sois testigos de estas cosas. Y sabed que voy a enviar sobre vosotros la promesa de mi Padre. Vosotros, por tanto, quedaos en la ciudad hasta que seáis revestidos con la fuerza de lo alto. Los llevó luego hasta cerca de Betania, y levantando sus manos los bendijo. Y mientras los bendecía se alejó de ellos, y se iba elevando al cielo. Y ellos le adoraron, y regresaron a Jerusalén llenos de inmensa alegría. Y estaban de continuo en el templo, bendiciendo a Dios.